Era un verano extraño, sofocante, el verano en que electrocutaron a los Rosenberg y yo no sabía qué estaba haciendo en Nueva York. Les tengo manía a las ejecuciones. La idea de ser electrocutada me pone mala, y eso era lo único que se podía leer en los periódicos. Titulares que como ojos saltones me miraban fijamente en cada esquina y en cada entrada al metro, mohosas e invadidas por el olor de los cacahuetes. No tenía nada que ver conmigo, pero no podía evitar preguntarme qué se sentiría al ser quemado vivo de la cabeza a los pies. Pensé que debía de ser la cosa más terrible del mundo. Nueva York era bastante desagradable. A las 9 de la mañana, la falsa frescura campestre que de algún modo rezumaba durante la noche se evaporaba como la parte final de un dulce sueño. Color gris espejismo en el fondo de sus desfiladeros de granito, las calles calientes reverberaban al sol, mientras las capotas de los coches se chamuscaban y brillaban y el polvo seco y ceniciento se me metía en los ojos y en la garganta. Seguí oyendo hablar de los Rosenberg por la radio y en la oficina hasta que ya no pude apartarlos de mi mente. Era como la primera vez que vi un cadáver. Durante semanas, la cabeza del cadáver, o lo que quedaba de ella, flotó entre los huevos con tocino de mi desayuno y detrás del rostro de Buddy Willard, principal responsable en principio de que lo hubiera visto, y no tardé en tener la sensación de llevar conmigo la cabeza del cadáver atada con una cuerda, como una especie de globo negro sin nariz que hediera a vinagre. Sabía que algo raro me pasaba ese verano, porque lo único en que podía pensar era en los Rosenberg y en lo estúpida que había sido al comprar toda esa ropa cara e incómoda que colgaba floja como pescado en mi armario, y en cómo todos los pequeños éxitos tan alegremente acumulados en el colegio se apagaban hasta quedar reducidos a nada ante las fachadas de mármol pulido y grandes ventanales de Madison Avenue. Se suponía que lo estaba pasando como nunca. Se suponía. Pero lo que había por dentro, lo que había alrededor, pero sobre todo cómo aquello iba posándose y pesando en el alma de esta grandísima escritora, de esta magnífica poetisa, que con esta, su única novela, demuestra que hubiera sido también una narradora sublime de haberlo querido. Le valió realmente con esta única obra semi-autobiográfica, Pablo Vilaboy, La campana de cristal. Sí, novela que Silvia Plath, la autora y poeta de esta novela, no apenas le dio tiempo de ver cosechar en su día un mediano éxito, porque al mes se suicidaría. Se publicó primero en Inglaterra y después en Estados Unidos, y bueno, primero como con seudónimo antes de su muerte, y como tú dices, no quisieron o no vieron los signos de alarma que hay en este fresco autobiográfico que dejó plasmado Silvia Plath en La campana de cristal. Es que leer este libro sabiendo lo que sucedió, lo que como dices sucedería muy poco después de publicarse, es percibir esa voz que parece clamar, por otro lado parece que ella misma contiene, pero las señales están ahí muy claras. Y entonces, claro, dices, nadie realmente, sabiendo que era un texto tan personal y autobiográfico, se dio cuenta de lo que Silvia Plath tal vez estaba intentando evitar, o al menos avisar. Bueno, igual las personas que sabían de su historia y lo leyeron, a lo mejor simplemente lo percibieron como una crónica de todo lo que había pasado. Aquí veremos la historia de mitad ficción y sobre todo muy real, muy autobiográfico, mezclar los dos caminos de una chica que está trabajando en Nueva York con una beca y que poco a poco se va inmersa en un trastorno depresivo que la lleva a ser internada en sanatorios psiquiátricos y a recibir electroshocks y demás tratamientos psiquiátricos. Bien, es cierto que la novela termina, bueno, con un halo de apertura o de esperanza, pero parece que no fue así el camino que eligió esta poeta, que es una de las pioneras de la poesía norteamericana, de lo que se dio en llamar poesía confesional. Es cierto que parte de sus trabajos fueron valorados mucho después, porque ella estuvo casada con otro poeta, con Ted Hughes, y fue él quien, tras su muerte,
hizo diferentes recopilaciones y publicaciones hasta el momento del año 82, en que recibió a título póstumo el premio Pulitzer por su poesía completa. O sea que gracias a su exmarido pues nos llegó el legado poético de Sylvia Plath. También con lo que ha tenido que sufrir Ted Hughes. Digo, de escarnio, de hablar del desconocimiento, desde el prejuicio, que también, claro, es muy fácil cuando alguien decide terminar con su vida, culpar a quien está más al lado. Y a lo mejor, precisamente, quien está más al lado es la persona que menos recursos tiene para impedirlo, para preverlo o para saber lo que va a suceder. Pero por eso, él se volcó en defender el trabajo de Sylvia Plath para que llegase a las generaciones posteriores, para que fuese conocido y, como dices, valorado en su justa medida. Lo sorprendente de Sylvia Plath es que tiene fama, cuando preguntas, sondeas, incluso cuando lees algún texto crítico, de autora hermética, y tal vez es cierto, vale igual la metáfora, ¿no? La imagen de la campana de cristal, pues está todo encerrado, además encerrado dentro de sí misma, pero sin embargo lo expresa siempre con un verbo, con una prosa y con unos versos muy diáfanos, muy claros. Lo que ocurre es verdad que hay a lo mejor que entrar en el modo que ya tiene de transmitir, pero como en sí mismo, digámoslo, entiendan, vocabulario, es muy clara, es muy diáfana. Sí, igual en algunos trabajos como El Coloso o Ariel, pues escribe más en clave, pero tampoco de manera rebuscada. Creo que igual hay que buscar más en el fondo, conociendo un poco la historia de ella, ¿no? Era una mujer que posteriormente se ha valorado que tenía un trastorno bipolar, aunque en su momento, bueno, fue tratada con diferentes tratamientos. Y una de las cosas también terribles de la historia de Sylvia Plath, porque aquí inevitablemente se mezcla la vida de la autora con la obra. Aquí es muy difícil deslindar ambas cosas. Como digo, es terrible también pensar que su estirpe fue en cierto modo, o ha sido en cierto modo, maldita, porque su hijo también terminó ahorcándose. Y su hija, que aún continúa viva, que es una reputada periodista en Reino Unido, pues ha tenido diferentes problemas de anorexia y trastornos de la personalidad. O sea que todo lo que envuelve a Sylvia Plath es bastante terrible. La hija de Sylvia Plath participa en un documental muy interesante que pueden ustedes ver en Filmin, que se llama precisamente Sylvia Plath dentro de la campana de cristal, o sea, analizando esta obra capital, como dice Pablo Vilaboy, primero por ser la única en prosa, aunque bueno, luego también llegaron sus diarios, los diarios sobre todo de juventud, para conocer un poco más a Sylvia Plath en los años de formación y de ella misma abrirse la vía literaria, la vía como escritora, pero es la única obra, pero sobre todo es porque, como dices, la poesía es también muy confesional, pero eso, la poesía tiene como otros ritmos, otros códigos. La narrativa parece que es como más inmediata en el sentido de cómo un lector la recibe y la percibe, y por eso analizan tanto, y además eso, esta obra, como decimos, que presentó, publicó, y muy poco después, y claro, leyendo algunas páginas, como digo, uno se estremece porque dices, ya parece que lo tenía, si no pensado, al menos lo tenía contemplado. Es decir, cuál iba a ser su terrible final. Y en ese documental habla la hija de Sylvia Plath, pero lo más interesante para mí de ese documental es que hablan varios de los personajes que están aquí, porque como dices, esto sucedió de verdad. Ella recibió una beca de una publicación femenina en los años 50, igual que otras varias mujeres. Esas compañeras, que forzosas al principio, estaban reunidas en Nueva York, disfrutando de la beca, intentando abrirse camino en el periodismo que les dejaban hacer, que eso lo cuenta muy bien el documental, por cierto, pues van diciendo lo que hay de verdad y lo que hay, como dicen ellas, más que de ficticio, lo que reunió. Hay una que dice, vas leyendo el libro y reconoces a cada una de nosotras. Si bien es cierto que a veces lo que hacía una, luego lo mezclaba con lo de la otra, tal, entonces dice, digamos así, sí, hizo un poquito de ficción, pero dicen todas, pero
casi en cada página. Es la verdad, era una gran cronista. Dice, captó los tipos, captó las atmósferas, captó los pensamientos y todo está reflejado en la novela. Pues son también ellas muy valientes por prestarse a eso, porque no es que las deje muy bien paradas. Exacto. En su crónica Silvia Plath. Yo creo que otro de los puntos de más valía de esta única novela de Silvia Plath es que en su estilo toma una deriva que casi cuando te das cuenta de que empieza todo la vorágine de locura y de confusión mental, te traslada a ese punto de manera muy casi imperceptible, ¿no? Porque esta novela empieza como una crónica de una becaria, de alguien venido de una localidad pequeña y su vida en Nueva York, el contraste entre la moralidad provinciana y la moralidad de la capital. Y bueno, eso va mostrando personajes de la universidad, de las publicaciones, de las revistas, y de repente surge la locura y el devenir al abismo de la autora. O sea que también quien se adentra en la novela sin saber muy bien el argumento también puede quedarse aún más sobrecogido por esa deriva de la trama, por así decirlo. Y eso que, sin embargo, como hemos visto con los primeros párrafos de la novela, ya lo anuncia en el sentido de que ya habla de esa ambivalencia, ¿no? Ella empieza a contarnos y va a seguir desarrollando. Luego, claro, hemos parado la lectura porque lo bueno es que ya la continúen ustedes. Nosotros damos simplemente un esbozo, un aperitivo para abrir las ganas y que siempre sean además los primeros párrafos de la obra que traemos. Pero ella de eso desde el principio está diciendo que Nueva York es el lugar donde debería estar pasando lo fenomenal, le parece desagradable. Está obsesionada con una ejecución. Preguntándose y todo eso, ¿cómo serás electrocutado? Sí, va dando pequeñas pistas. Ya va siempre. Lo que pasa es que es verdad, como dices, por otro lado, que luego recupera muy bien, y lo cuentan sus antiguas compañeras, recupera muy bien la voz del momento. También son los años 50, por un lado unos años muy convulsos y peligrosos políticamente, estaba activísimo el Comité de Actividades Antiamericanas, todo se fiscalizaba, todo se observaba con lupa, todo se castigaba, por eso las mujeres solo podían escribir en ciertas publicaciones y sobre ciertas cosas, pero Silvia Plath enseguida no quiso. Luego además las invitaban a fiestas para que fueran modelos y Silvia Plath dijo, yo no soy modelo, yo no quiero ser actriz, yo quiero escribir, quiero desarrollarme como mujer, como creadora y como persona, y adelante con ello. Y entonces todo eso lo va combinando muy bien, eso, y poco a poco, como dices, las partes oscuras, las zonas, al menos en penumbra, las ambiguas que en la vida, aunque a veces no seamos conscientes de ellos, las plasma con una viveza que, como dices, que sobrecoge, asusta e incluso asombra, porque sigue siendo una novela en ese sentido que no nos gusta mucho emplear el adjetivo, pero es verdad que a veces hay que decirlo, valiente, porque muy poca gente se atreve a hablar tan claramente de ciertos temas. Y ella ya en el 63 lo hizo. Sí, pero lo bueno es que ha quedado para la posteridad y que aún sigue pidiéndose en las librerías todavía. Me consta. En la de segunda mano, saben ustedes, en las que tengo el placer de trabajar, en Rey Atocha, casi todas las semanas alguien pregunta, más en concreto, puede que pregunten por algo de Silvia Plath en general, pero casi siempre la pregunta es, ¿tienen la campana de cristal? Pues bueno, esperemos que sirva también de preámbulo para que también la gente se interese por su poesía. Que le valió un Pulitzer póstumo. También hay que hacerlo notar, cuando ciertos jurados son muy reacios a dar premios póstumos, sin embargo, era incontestable, está toda la obra poética que se ha podido reunir completa, es Silvia Plath, hay que premiarla. Pues de la campana de cristal vamos a pasar a algunos de los libros que últimamente hemos leído en el programa y nos han gustado bastante. Vamos a empezar con una novela que, de algún modo, lo estaba pensando casi en el momento en el que Pablo Vilabuy decía cosas sobre la campana de cristal, tiene que ver con Silvia Plath, ahora verán, guardando las distancias y dando a cada uno el lugar que le corresponde. Es la nueva novela de nuestro admiradísimo Juan Pedro Cosano, El abogado de Rojos,
publicada por Espasa, porque es una novela que comienza justo en el momento, bueno, en el momento previo realmente, iba a decir, en el final de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, por ese parte de guerra tan repetido y conocido en el día de hoy, desarmado y cautivo, el Ejército Rojo, pum, 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 es del 1 de abril, esta comienza el 29 de marzo, pero cuando ya se sabe en Madrid que ya termina la guerra, porque Madrid, el Madrid que aún intentaba mantenerse fiel a la legalidad de las urnas, ya se rinde y entra el ejército comandado por Franco. Pues en ese momento hay un personaje allí que lo está observando todo, viendo todo, y él se da cuenta que en el fondo no ha tomado nunca partido. Hay cosas que le gustan, cosas que le disgustan, y él simplemente intenta estar siempre del lado de la ley porque es abogado. Entonces intenta que la ley, la que está así, sancionada, reconocida, aprobada, y es la que se aplica, pues la ley siempre tenga su auténtica vía de expresión, y nadie la condicione, nadie la coarte. Entonces, claro, es un momento muy particular porque él comienza a caminar por ese Madrid, digámoslo así, ya victorioso, y va viendo personas que hasta antes de ayer criticaban, repudiaban, atacaban, e incluso con las armas en la mano, al ejército invasor. Y ahora, sin embargo, aplauden, jalean y dicen vivas a Franco. Entonces, claro, eso ya le hace a él ir observando y ir pensando, ¿cómo es tan fácil estar aquí y venir aquí? Y quiere comprender, se trata de sobrevivir. Hay gente que no lo está haciendo ni políticamente, ni asesinando, ni disparando, simplemente está viendo cuál es su mejor vía de escape en el sentido de mantener a flote un negocio, mantener reunida a la familia, tener que agachar la cabeza pero seguir y tal. La verdad es que tiene una frase fantástica que dice, la vida era, la tengo por aquí apuntada, aunque creo que no se vea de memoria, pero la vida era más fácil siendo un cobarde. Este abogado de rojo se lo plantea en un momento dado. Sí, claro, eres cobarde porque no defiendes lo tuyo ni a los tuyos, simplemente aceptas lo que te viene y dices, el caso es sobrevivir. Y ese dilema moral es el que va a conducir a este personaje por unos vericuetos muy particulares, tanto íntimos como también, obviamente, ejerciendo su profesión, de ahí el título, el abogado de rojos. Pero acepto ser el abogado de los considerados, así llamados, claro, vencidos, porque me lo imponen los vencedores para entonces salvar yo mi cabeza. Hay muchas cosas en las que reflexionar cuando uno lee a Cosano, y en este libro en concreto abundan. Ya les digo, una gran experiencia. Es que Cosano siempre, sean novelas históricas, decimos, de otras épocas, estas tan recientes, siempre nos da que pensar, siempre nos admira. Y ahora vamos con dos libros absolutamente diferentes. Humana, demasiado humana. Y dirá, ¿para qué? ¿Para ser filosofía? Nos adentramos en la filosofía ahora. Sí, es el modo particular de reírse, pero en el buen sentido, y de explorar la filosofía de Catherine Nogués, una grandísima ilustradora. Formó parte de muchísimo tiempo del comité editorial de Charlie Hebdo. De hecho, estaba en Charlie Hebdo cuando el triste y luctuoso atentado. Y además, a partir de ahí, como homenaje a sus compañeros, es cuando empezó a publicar más viñetas y ya libros homenajeándoles a ellos primero, y luego ya seguido esta magnífica trayectoria que Impedimenta nos está acercando en España. Esta es la notita para la prensa, que no sé por qué uno ha dejado aquí dentro, sí, porque marcaba la hoja que les quería enseñar, por enseñarles algunas, pero hay muchas. Ella a veces dialoga, se convierte en personaje y dialoga con algunos de los filósofos de la historia, tanto los más antiguos como Aristóteles, como algunos más recientes. Aparece Simone de Beauvoir, por supuesto, aparece Sartre, aparece Nietzsche, aparece prácticamente todos, quiero decir, todos los que uno, haciendo un resumen rápido de la historia de la filosofía, incluiría como hay que leerlos. Se ríe un poco de ellos, de algunos argumentos trasnochados, pasados, otros los actualiza y otros simplemente los enfrenta con el ahora. ¿Cómo sería si estuvieran ahora? ¿Cómo sería si escribieran tweets?
¿Cómo sería si recibiesen mensajes de WhatsApp? Y todo eso está aquí por eso, humana, demasiado humana. O sea, es un acercamiento, ¿no?, lúdico e inteligente a la filosofía. Y que invita a hacer lo que hay que hacer con la filosofía, dialogar con ella, o sea, seguir dialogando. Que hay que dice, uy, claro, da la vuelta, les da collejitas a estos señoros, en algunos casos. Sí, pero primero en lo justo, luego demuestra haberlos leído, con lo cual también cuando uno critica a alguien, cuando uno tiene que argumentar, no basta solo con decir, uy, estáis trasnochados, estáis pasados. Ella explica por qué a veces estos señores se han quedado muy atrás, pero también habla de cómo han trascendido y por qué han trascendido. Entonces es muy interesante seguir dialogando con ese saber ya para tantos ancestral que llevamos con autores como estos, y eso, como decías tú antes, como por Silvia Plath, empezar por La campana de cristal, pasar a su poesía, invitará a más de uno a querer leer de verdad a esos señores, sin lo que le digan otros, sino, bueno, voy a ver tanto que dicen de Nietzsche, voy a ver por qué, tanto que dicen de Hegel, voy a ver por qué, tanto de... Y aquí están. A ver, hoy se nos acumulan aquí los libros y grandes. Y luego hemos guardado esta joya de la corona. Gracias, Nuevo 9, por traer a España. De momento, el primer tomo de esta adaptación de Lo que el viento se llevó. Adaptación que sigue más el libro que la película, que no se equivoque la gente. Hay que decirlo, aunque en algunas cosas visualmente es inevitable, está la película, pero incluso en cómo dibuja Escarlata, se nota que se ha dejado de Vivien Leigh, no quiere que te recuerde a Vivien Leigh. Es la Escarlata que el autor, Pierre Alary, interpreta del texto de Margaret Mitchell. De hecho, aquí aparece el hijo de Escarlata y Carlos Hamilton, que en la película desapareció, de aquí, e imaginamos que en el segundo tomo, por no hacer spoilers sino tal, aparecerán unos personajes capitales en la novela que en la película se supieron quitar con muy buen gusto y criterio, porque si no, 7 horas, no, es imposible contarlo, y así fueron 4 magníficas, pero 4 horas, y como decía Pablo, aquí va más al texto de la novela, haciendo una muy buena adaptación, refundiendo muy bien algunas escenas, y sobre todo, yo creo que la mayor inteligencia del autor es evitar las clásicas, o sea, las que todos tenemos sí o sí en la memoria por la película. Él las solventa con muy buen criterio y además como pasamos página, vamos a otra viñeta. Sí, que eso es algo muy arriesgado para quien, amando el clásico, se acerque a este libro, porque, bueno, todos tenemos 3 o 4, da igual sean partes de la novela o partes de la película que están grabadas como a fuego, ¿no? Y que las sortee o las plasme de otro modo es también valiente. En el final del programa, ¿tu secuencia favorita de la película? Uy, es muy difícil. Vamos a ver, por no irnos a las clásicas, bueno, supongo que la mayoría de las personas conoce la historia. Después de la muerte de Melania, cuando Escarlata se da cuenta de todo lo que ha vivido ella. Se cae el castillo de naipes. Yo también, como dice Pablo Vilaboy, por no ir a las clásicas, siempre he llegado a un consenso conmigo mismo. Mi secuencia favorita, precisamente, fíjense, no está Escarlata, es entre Red Butler y Melania, cuando se supone le trae a Ashley borracho del burdel de Bedwully. Eso es oro puro. Es que está Olivia de Havilland, ya sabes que tengo una debilidad especial por ella y en concreto por el personaje de Melania, que aquí está muy bien reflejado, tal como estuvo en la película y tal como está en la novela original. Pues hoy ha sido un buen cargamento, ¿no? Ahí para todos los gustos y colores. Filosofía, clásicos, poesía, pues, aunque sea de un modo colateral, pero por allí llega la poesía. Pues nada, fíjense cómo nos vamos hoy hasta el ángulo oscuro del salón. No diría el arpa, que la dejamos sola. Pues nos vamos a por nuevas lecturas, que no nos valen con estas, y volvemos con ellas dentro de muy poco. Gracias.